Mexicanos, mexicanas, el día de hoy los saluda su servidor Jaime del canal Crítica MX. 17 de mayo del año 2021 tenemos por supuesto muy relevante información. Pues, oh sorpresa, le llegó el karma a Pedro Ferriz de Con, un personaje que simple y sencillamente no se lleva nada bien con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que hay que recordar que es de este grupo de periodistas, entre comillas, que fue muy beneficiado en secciones anteriores con el llamado chayote. Pues mexicanos, lo da a conocer la esposa del propio Pedro Ferriz de Con, que ya es oficial, ya se queda sin programa, se queda sin un espacio en la radio, concretamente en Central FM. La misma esposa argumenta que esto es culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que esto es culpa del gobierno autoritario que tenemos en la actualidad. Pues mexicanos, hoy nosotros vamos a desenmascarar no solo a la esposa de Pedro Ferriz de Con, sino al propio Pedro Ferriz de Con, que han estado argumentando que todo es culpa de la actual administración. No, compadre, esto no es así. Hoy tenemos datos muy reveladores, muy importantes, para conocer la realidad de lo que hay detrás de la salida de Pedro Ferriz de Con, la salida de su programa de radio. Vámonos con los detalles, vámonos con información, quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, que estoy seguro que esta información te va a interesar. Vamos a arrancar con la información. Es claramente un veto. Esposa de Pedro Ferriz de Con anuncia cierre de Central FM y acusa al gobierno. Se dio a conocer este comunicado donde inclusive aquí lo más sorprendente es como otros personajes, donde los opositores empezaron a decir, no, es que pobrecito Pedro Ferriz, como él está criticando muy duramente al gobierno, pues están yendo en contra de él. Central FM sale del aire por veto del gobierno. Aquí dice un tuitero, un abrazo y reconocimiento a la familia Ferriz. Increíble. Entonces, ella argumenta claramente esto a la esposa de Ferriz. El mismo Pedro Ferriz de Con lo ha dicho reiteradas veces. Nosotros ya no somos los de antes. Nosotros ya tenemos mucho miedo porque el actual gobierno no nos deja expresarnos de libre manera. Pedro Ferriz se queda sin trabajo y culpa a AMLO. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de este caso? Y que quiero que entiendan todos ustedes. Si bien esta fue una noticia que estuvo circulando el fin de semana, donde muchos dirán, bueno Jaime, ya es lunes, ¿por qué apenas estás dando a conocer esta información? Bueno, aparte de que este fin de semana tuve algunas complicaciones de salud, no pude estar aquí con todos ustedes dándoles a conocer esa información. Quiero aclarar, de todos modos ya estamos en lunes, quiero aclarar esto puntualmente para que ustedes no se vayan con declaraciones que dan a conocer los medios de comunicación tradicionales. Porque los medios de comunicación van a decir eso. Es culpa de Andrés Manuel López Obrador, es culpa del gobierno de que estos periodistas tengan estos fracasos en sus programas de radio y televisión. Les pongo el ejemplo de Carlos Loret de Mola. Carlos Loret de Mola, más de 18 años en Televisa. Un personaje que siempre perteneció a esa televisora. Siempre estuvo ahí. Inclusive tenía su espacio en W Radio. Bueno, Carlos Loret de Mola sale de Televisa tras 18 años por malos ratings. Recordarles a todos ustedes, año con año las cosas van cambiando. ¿Qué ocurría? Antes no había internet. Antes no había benditas redes sociales. Por ende, la mayoría de los mexicanos, millones de mexicanos se informaban mediante la televisión abierta. Y esa es una realidad. Pues ya los tiempos van cambiando. Y hay que recordar también cómo los ciudadanos poco a poco se han ido informando. Veíamos el caso de Enrique Peña Nieto. Televisoras se llevan 13,000 millones de pesos diarios. Más de 4,000 millones de pesos. Así repartió Enrique Peña Nieto el gasto en publicidad. Vemos el caso de Televisa. Vemos el caso del Universal. Vemos inclusive Radio Fórmula. Distintos medios de comunicación que fueron muy bien compensados, que fueron muy consentidos. Entonces, ¿ustedes qué creen que la ciudadanía va a decir? ¿Ustedes creen que la ciudadanía va a decir, bueno, un Pedro Ferriz de Con que le da con todo al presidente Andrés Manuel López Obrador,
que en sexenios anteriores recibía muy buen chayotito porque esto funcionaba así antes. Era muy sencillo el tú estar muy cerquita del gobierno en turno, el tú hablar maravillas del gobierno en turno, el callar cuando las cosas se ponían bastante complicadas para el gobierno en turno y recibir un dinerito fácil. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? El presidente de México hace un recorte al 50% del gasto en publicidad. Esto es lo que más les ha dolido a ellos. Ya no reciben lo mismo de antes. Entonces, a esto tú le complementas el que ellos no tengan audiencias. Les pregunto a todos ustedes, ¿ustedes escuchan a Pedro Ferriz de Con? ¿A ustedes les interesa el punto de vista de Pedro Ferriz de Con? Y miren, si alguno de ustedes dice que sí, yo lo respeto. ¿Por qué? Porque todos tenemos la libertad de ejercer la libertad de expresión, de dar nuestro propio punto de vista, el hacernos escuchar, pero también si te quedas sin rating, si ya no recibes el mismo dinero que antes, pues esto ya no es redituable. Ya no salen las cuentas, ya no salen las finanzas. Por eso le dicen a Pedro Ferriz, ¿sabes qué, compadre? Esto ya no funciona. Adiós. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿el presidente Andrés Manuel López Obrador constantemente ataca a Pedro Ferriz de Con? ¿El presidente Andrés Manuel López Obrador constantemente habla de Pedro Ferriz de Con en la mañanera? ¿Lo acosa? No. Entonces, ¿de dónde saca estas conclusiones? El propio Pedro Ferriz de Con. Muy distinto es que los ciudadanos ya no te crean. Si no, pregúntenle a Loret, pregúntenle a Joaquín López Dóriga de cómo en esos últimos años las cosas han cambiado. La gente no es tonta. Los ciudadanos están bastante avispados y ya no se tragan estos cuentos. Ahí lo tienen. Información de último minuto. Mexicanos, ténganlo en cuenta. No se dejen llevar por los medios convencionales. No se vayan con estas versiones de que el presidente de México le hizo la vida imposible a este periodista chayotero. Miren, ya que estamos hablando de los periodistas chayoteros, el caso de Joaquín López Dóriga. Abraham Mendieta responde a López Dóriga: yo no me hice multimillonario mintiéndole al país. Y ese que se dio a conocer, para quienes no lo tengan en cuenta, si no lo tienen en cuenta todos ustedes, Abraham Mendieta y Joaquín López Dóriga, ambos nacieron en Madrid. No son mexicanos de nacimiento, es una realidad. Y por ello se generó esta polémica, miren. Yo soy más mexicano que López Dóriga, porque aunque los dos nacimos en Madrid, yo no me hice multimillonario mintiéndole al país que me acogió. O sea, que le abrió las puertas. Y aquí vemos responder a Joaquín López Dóriga: bueno, es que no, yo no me hice multimillonario. Bueno, qué curioso es ver las imágenes. Ustedes pueden googlear, ustedes pueden buscar los yates de Joaquín López Dóriga. Hay cantidad de imágenes circulando. Mucho dinero generó Joaquín López Dóriga en base a las mentiras. Aquí tenemos este mensaje que da a conocer a Abraham Mendieta. Joaquín López Dóriga, ese que utilizó su micrófono para extorsionar, como lo denunció Aramburu Zavala, quien es quien encabeza, la dueña de Grupo Modelo, una empresaria muy reconocida, muy importante. Fíjense, nada más para que te lo diga una empresaria, es de llamar la atención, y una empresaria poderosa. Ese que durante décadas se dedicó a desinformar al pueblo, me acusa públicamente de no haber nacido en México. Él nació en Madrid. O sea, ¿con qué descaro viene a decir Joaquín López Dóriga a Abraham Mendieta, que sabemos que Abraham Mendieta apoya a Morena, apoya a la 4T, y por eso se enganchan también esos personajes con Joaquín López Dóriga? Pues dicen: a ver, es que tú eres morenista, tú apoyas a Andrés Manuel López Obrador, pero oye, compadre, tú eres de España, ¿qué estás haciendo? Bueno, le responde a Abraham Mendieta: ok, tanto yo nací en España, Madrid,
como tú también lo hiciste. Y estás aquí en México. Y México te ha dado la gran fortuna que tú tienes en base a las calumnias, en base a las cochinadas, en base a las mentiras que has dado a conocer en tu espacio. Increíble. Es un tema que ha llamado bastante la atención. Lo quería compartir con todos ustedes. Se está hablando mucho en Twitter. Yo les he reiterado en distintas ocasiones que cuando salga un tema muy importante que se esté conversando en Twitter, yo se los voy a presentar aquí. Entonces, este tema que estamos viendo en pantalla es el tema del momento. Es de lo que se está hablando hoy, 17 de mayo del año 2021. Pues bueno, tremendo estate quieto que le dan a Joaquín López Dóriga por quererse pasar de listo. Pues ahí tenemos esa información de último minuto. Mexicanos, compartan, difundan esa información para que más mexicanos estén enterados de lo que realmente ocurre en México. No se dejen engañar con las versiones que circulan en los medios de comunicación y menos de lo que vayan a decir los personajes de la oposición. Que pasen un excelente día. Los saludo su servidor Jaime del canal Crítica Dura MX. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos.